Bueno, pues aquí estamos. Hice bastante cambio. Cambié a los 11 para que algunos tomen descanso. Por ejemplo, Ubisha por ser lesionado no estará. Venegas, pienso que hoy no lo vamos a necesitar frente al Santa Fe. Aunque queremos ganar, pero le vamos a dar un descanso. Misma cosa para Parra, misma cosa para Espinosa. Y Vitor y Herrera. Así que vamos a ir con este 11. 4-3-3 porque a mí es lo que me gusta más. Bueno, puedo hacer variante, pero con el equipo que tengo también es lo que me da mayor oportunidad de poder aprovechar a cada uno en su puesto y donde juega mejor. Leiva va a estar en el banquillo. Traemos a Buñuel de plantilla de Robben y vamos a ver si nos da el partido para poner. Vamos a meter. Lo siguiente es que a quien compramos también va a estar. Así que vamos a darle con todo. Yo juego con 5 en el medio, así que debería estar interesante. Vamos a ver el partido. Y el Santa Fe, recordaréis que Santa Fe lo jugábamos en uno de los primeros partidos del PS que hicimos. Y francamente no era un equipo fácil a jugar, porque nos la pusieron difícil. Les ganamos a la última jugada, prácticamente. Era muy complicado de ganar. Y bueno, hoy vamos a intentar ganar con un equipo B, porque ya estamos clasificados, ya casi seguro vamos a terminar primero. Ellos casi seguro no van a pasar, porque ya perdieron sus 2 primeros partidos. Así que hoy nada más se disfruta del partido con toda la tensión, ¿cierto? Pero bueno, se disfruta igual, Por eso hice cambios y también como se acerca el inicio en la Copa de Chile, mírame lo que es la hincha, mírame lo que son los hinchas. Increíble el recibimiento, Impresionante el recibimiento. A darle todo nomás, chicos, a darle todo nomás. Se saludan. Viene el partido. Santa Fe con un 4-5-1. El director técnico se llama Castellet. Y con Rodríguez, con Arango, con Salazar. Y nosotros con nuestro 4-3-3. Voy a buscar a ver a Barrios y a Rosas cuánto pintan. Porque Oroz ya lo vimos en el último partido con este pase fenomenal que dio, que generó el tercer gol. Así que, y también voy a tener muy cerca al portero por ver el nivel de seguridad que nos da. Así que arranca la pelota y va primero Santa Fe de Colombia con Torrijano. Llega hasta Valencia, muchísimo Valencia en esta parte del mundo. Viene la pelota con Salazar, ellos también tienen un Salazar. Viene la pelota Salazar frente a Barrio, recupera la pelota Barrio, muy bien. Echeverría, De Paul, Campos, uy, la pied de Martínez, viene Roa. Oh, falta de que si no árbitro. Ay, me la van a clavar. Me la van a clavar. Temo que se me la clavan. ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? No entiendo. Cuidado a los del Di Mayor. No, es demasiado lejos para que Arango lo intenta. Mete la pelota Arango. Llega Salazar. Muy bien. La tuvo primera. El Santa Fe de Colombia. Pero se la perdieron. Gracias por perderla, Gracias por ser tan amable. Tiene la pelota de Van de Paul. Aparece la pelota. Llega por fin una Rosas. Mete la pelota para Enrique. Tiene. ¡Oh! Se la complicó. Aparecieron 3 ahí y ya no podía rematar más. Viene la pelota con Arboleda.
Recupera la pelota Pedrosa. Sigue mandando el Santa Fe. ¿Cómo la tocan, eh? Nos mandan de ahí a allá. Parece el Barça. Parece el Barça. Increíble. Recupera la pelota. Están en todo. Están en todo. Nos mandan. Nos mandan el partido. Viene Arango. Arango. La mete para Salazar. Recuperamos. No hay falta. Viene Rosa. Mete la pelota para Enrique. Oh, falta, señor árbitro. No hay. Sí. ¡Oh, no! ¡No! ¡Falta para ellos! ¡Nah! ¡Nah! No puede ser. Él pegó a todo el mundo. No había falta. Y yo recupero la pelota. Hay falta. Señor árbitro. ¡Ah! Tienen que averiguar eso, ¿eh? Porque eso no da. Mira eso. 100% de pases con éxito. 100%. ¿Cómo juegan? Viene la pelota. Recupera Barrios. Encara Barrios. Sigue la pelota. Mete para Enrique. Aparece la defensa. Viene Salazar. Henao. Viene Valencia. Uy, nos bailan. El baile que nos estamos comiendo es increíble. Perlaza. Torrijano. No pierden una. Roja. Pedrosa. Uy. Viene Campos. Nosotros ya la perdemos. La tocamos y ya la devolvemos. Increíble. Roja. Pedrosa. Nos vamos a comer un gol histórico, ¿eh? Viene la pelota. Recupera la defensa. Vamos a intentar jugar como ellos. No perder una pelota. Viene la pelota. ¡Ay! Ya la perdemos. Toca. Aparece la U de Chile. Viene Enrique. Mete la pelota para Rosas. Mete el centro. Para nadie. Ay. Y después se va a preguntar por qué no empiezan los partidos. Qué mal el centro. Por fin pierden una. Oh, parecía en el Barça, no perder una, tocarla siempre muy bien, pero increíble. Viene la pelota con Echeverria. Tócala, la pisa. Estamos para nada. Muy mal jugamos. Viene Moya. Martínez. Viene la pelota para Guerra. Busca Guerra. Sigue Guerra. Solo Guerra. Mete la pelota. ¡Al palo! ¡Se salvó el equipo de Colombia! Apareció el travesaño para mandar la pelota afuera. Seguimos a 0-0. Increíble los colombianos, ¿eh? Lo de los colombianos es increíble. Mira cómo la tocan. Oh, parece el Barça. Me da la envidia. Ay. Viene Pedrosa, viene el equipo de Colombia. Viene Santa Fe. Uf. Gracias, Guerra. Pero la recuperan ellos. Siempre la recuperan ellos. Increíble. Me vacunan. Viene la pelota, recupera la U de Chile. Mete la pelota para Enrique. Enrique para Oroz. Toca la pelota Oroz. Va el 10. Pone el centro. Topa el portero. Fuera de juego. Sí. Ya lo era. Lo que es muy bueno, por lo menos generamos oportunidades de gol. 55-45 con la pelota. Yo pensaba más. Porque mira cómo la pasan. Mira cómo la tocan. Nosotros no vemos ni una. Viene la pelota. Aparece Moya. Campos. Viene el capitán del día. Campo. Guerra con la pelota. ¿Qué va a hacer Guerra? Sigue Guerra. Mete para... Oh, Enrique se duerme.
Se duerme Enrique. Viene la pelota Roa. Campos. Martínez. Viene la pelota con Oros. El largan. Viene la pelota. La mete. Aparece. Oh, la perdemos. No, no puede ser. No puede ser que seamos tan malos. Pausa 0-0 y os voy a decir, chicos, estamos tan mal que es menos mal que vamos 0-0. Sería un club superior a Santa Fe, nos comiéramos ya 1-0 o 2-0. Miran, porque no chutaron una vez. Nosotros chutamos 2 veces, pero ninguna pudo chutarlo a portería. No se hace eso. Viene la pelota con la U de Chile, arranca la segunda parte. Y también por aquí lo que vamos a celebrar muy pronto en Estados Unidos es que se acaba la temporada de fútbol de este año. Bueno, todavía quedan los playoffs, los partidos de 1-1 para decidir quién va a ser el campeón. Pero yo creo que se acabe esta temporada porque la que viene va a ser interesante. Viene Rodríguez. Gol. Gol, 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 gol. Del Santa Fe. Los colombianos la ponieron adentro. Ahora tiene que rematar la U de Chile. Perdió la pelota Oroz. Ay, ay, ay. Y el espacio en defensa es terrible. Y el portero ahí ya no podía atajar una, ¿no? Increíble. Perdimos la pelota y les dimos el acceso para que lleguen a meter un gol. Vamos a tener que hacer más porque, como lo decía, estamos muy mal. Es un cachetazo que viene muy bien, ¿eh? Tenemos que mejorar, sobre todo los suplentes. Viene la pelota con Guerra. Ay, 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 la pierde. Uy. Queda mucho de momento, ¿eh? Vamos a intentar empatar el partido. Mejor perder aquí que perder en la Copa Chile o en el campeonato, porque tenemos ambiciones muy grandes esta temporada. Viene la pelota. Pone en rumbo Enrique. Penete la pelota. Rosas afuera. Ahora vamos a hacer esto. Chutar nada más. Tienen la pelota, la chutan. Porque no puede ser que jugamos tan mal y que vayamos perdiendo. Porque con los titulares no pasa eso. Ellos chutaron una vez al arco y gol. Viene la pelota, recupera Martínez, viene Enrique, chuta fuera. Nos acercamos. Vamos a ir acercándonos. Sería bueno que ya empezamos a tirar a portería. Por favor, regálame una. Oh, la mandó ahí. Viene Torrijano, el capitán. Él no se la pierde, ¿eh? Viene la pelota. Alegra a los colombianos. Cuidado que vienen los colombianos. Cuidado. Tiene la pelota a los colombianos. Sigue el baile. Sigue el Barça. Increíble. Sigue el Barça. Están en modo Barça. Juega la pelota. Uy, y nosotros estamos en modo no sé qué. Hasta el Alcorcón juega mejor que nosotros. Viene la pelota. Viene Enrique. Ay. Estamos perdiendo. Y ellos. Ay, el baile que nos estamos comiendo. Es increíble.
por un partido que debería ser un trámite. Estamos sufriendo bastante. Viene la pelota para Enrique. ¡Qué golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo! ¡Increíble, Enrique! ¡La que acabo de hacer! ¡Cómo la besó al portero! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué golazo! ¿Cómo la metimos, eh? ¿Y cómo la mete la pelota? ¡Uy, uy, uy! Mira cómo la toca. No la vio venir el portero. No la vio venir el portero. ¡Grítale la U de Chilo y empata! ¡1 a 1! Muy bien. Por fin pusimos una pelota dentro de los palos. Vamos a por el partido ahora. 20 minutos nos va a quedar. ¡Falta de qué, por favor, árbitro! ¿Falta de qué? Vamos a hacer cambios. Gracias a Dios están demasiado lejos para poder encararnos una buena muy cerca. Rosas hiciste el pase, gracias, pero te vas. Entra Alfaro. ¿Quién más? Metemos al Buñuel este en lugar de Oroz. 2 cambios. Vamos a guardar la última para hacer algo mejor. Esperando que Buñuel en su primer partido mete el gol. Uy, cuidado con Salazar. Salazar rechaza la defensa, parece la defensa muy firme. ¡Vamos! Recupera la pelota. Aparece Moya. Uy, uy, la tienen. Viene Martínez. Cuidado Martínez. Viene la pelota con Pérez. ¿Falta de qué? Uy. Oh, Dios mío, la vamos a liar. Mándalo afuera. Oh. Ay. Qué sufrimiento, no puede ser. Ay. Qué sufrimiento. La que estamos liando es increíble. Viene Martínez con Enrique. Buñuel mete la pelota para Alfaro. Está solo, la cambia todo. Alfaro. ¡Golazo! ¡Lo damos vuelta! La U de Chile, que se puso arriba 2-1 con un golazo de Alfaro. ¿Qué pasa de Buñuel, ¿Qué pasa de Buñuel de la cantera? ¿Y cómo cogió Alfaro, Uff. Oy. Gracias portero por haberte ido al suelo tan pronto y por haber dado tanto espacio. Se va a Arboleda. Sí. Creo que ese es el culpable del gol, Es su lugar a él, ¿no? O Arboleda estaba en el otro lado. 2-1, Dios mío. Me van a matar ellos, Me van a matar. No estoy acostumbrado a este tipo de partidos. Uy. Bien, Barrios. Bien. ¿Qué hace, Barrios? Oh. ¿Cómo podemos perder los nervios así? Viene Arango. Mete la pelota para Enrique. Bien. Guerra. Uy. Guerra ya no da más. Guerra está cansado. Muy bien. Va a quitar de pelota, pero la recupera. Cuidado, por favor, no quedan 5 minutos. No va a pasar. No van a pasar. Gracias a Dios. Imagínate, te empatan el partido al último minuto. No puede ser. Increíble, Cada partido que juega contra Santa Fe
Me baila y cada vez es más difícil ganar los partidos. Uf, ya metiste un gol. ¿Qué quiere número 30? Ya metiste un gol. Pone la pelota rumbo al portero. Uf, queda 4 minutos más al añadido, ¿eh? Vamos a respirar porque esto puede ser del infarto. Viene la pelota. Uy, 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 uy. Vienen los colombianos. Vienen los colombianos. Cuidado, 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 cuidado. Porque si meten ahora estamos perdidos. ¡Oh! ¡Oh! Gracias a Dios. Gracias. Pero, ¿cómo podemos perder la pelota tan pronto? ¿Cómo podemos arriesgar tanto? Oh, no puede ser. Pone la pelota lejísima. Salva el defensor. Recuperamos la pelota. 4 minutos. ¿De qué? Si yo no hice mis 3 cambios. 4 minutos de qué? Señor árbitro. Tampoco tuvo va. Déjale, romanos. Viene la pelota. Queda 2 minutos. Ya no la tocamos. Ya no la tocamos. Tendremos que tocar. Ten a Buñuel. Buñuel. ¡Bien! Miente la pelota para Enrique. Enrique. Va al tercero. ¡Gol! De la U de Chile. Por fin. 3-1 la metió Enrique. Vaya partido de Buñuel, ¿eh? 2 asistencias metió. Entró el pibe y metió 2 asistencias. Oh, este apunta para ser titularísimo, ¿eh? Apunta para ser titularísimo. ¡Y se terminó el partido! 3-3. Muy buena pretemporada, muy buena pretemporada. Gracias, Bebeto. Sufrimos, pero al fin se ganó el partido con los suplentes. Vaya suplicio, ¿eh? Mi corazón ya no aguanta más, ¿eh? Y ganamos el torneo. Estuvimos a punto de perder este torneo. La pretemporada está hecha. Ya se viene la temporada misma. Mira cuando decía que no chutábamos más. Hemos chutado más. 7 veces, 3 adentro, 3 goles. Muy bien. La posesión seguimos fallando, ¿eh? A la misma vez no sé qué hacer para tener más posesión. Espería tenerlo más, pero no sé. Santos y Colo-Colo empataron. Definitivamente no querían ser ganadores. Es un final para el infarto. Ahora va a arrancar la Copa Chile, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Negociaciones de qué? Si yo ni siquiera busqué a comprar un jugador. ¿Negociaciones de qué? La pretemporada capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer? Leiva creció con la participación en la Copa y ahora podemos esperar muchísimas buenas cosas. Pero ¿qué tienen con Leiva? ¿Qué tienen con Leiva? Siempre hablan de Leiva. ¿Qué tienen con ese pibe? Es increíble. Hay novedades, negociaciones. Mi equipo. Campos. Hay oferta. Oferta para Campos, pero no tengo. Vale 300. Vale 4 millones. 4,4 millones, pero ellos me proponen 3. Oh. Bueno. Si era un de los de arriba, sí. Pero no tengo más defensores y como no puedo comprar más y como no quiero comprar un defensor es que no puse en análisis, así que voy a anular todas las negociaciones. Se queda porque quiero tener una temporada muy buena. ¿Qué dicen?
Me manda como si no tenía tanto, como si ya no tenía tantos jugadores ahí arriba, ¿eh? Me mandan una lista de jugadores. Dios mío. Pero son todos delanteros. Son todos delanteros. ¿Qué hago yo? 39 años. ¡Oh, el pelado Silva! Sí, pero bueno, ¿qué hago yo? Ya no queda ni dinero ni nada. Tengo mensajes. Mensajes. ¡Ah! Está volviendo Ubisha de su lesión y que todo está bien. Todavía no puede... ¡Ah, sí! Ahora puede jugar. Bien, bien. Viene muy bien. Aquí me dicen que había dos jugadores que el scout encontró, pero ya los vimos, así que bueno. Y aquí para Campos, pero ya también decimos que no. ¿Qué queda? La sala de trofeos. Sí, primer trofeo. Gracias a Dios. Ahora vamos a seguir avanzando. Y normalmente arranca la temporada con la Copa, ¿no? Sí, la Copa Chile. Muy bien.